Soy Sergio Moreira y esto es Tilt Up. En el día de hoy vamos a hablar de Alfred Hitchcock. Hitchcock nació en 1899 en Londres y a los pocos años, ya en 1920, con sus 21 años, estaba trabajando haciendo intertítulos para películas y luego, en ese mismo lugar donde había comenzado a trabajar, se dedicaría a realizar guiones, decorados, todo lo que se le podía ocurrir dentro del ambiente del cine. Más adelante, en 1925, rueda como director su primera película, pero no por una motivación propia, sino porque el director de esa película se había ido y entonces, por encargo, le indican que tiene que dirigir esa película. Se tira al agua porque en realidad él no tenía intención de hacer una película como director, a él le gustaba más el trabajo menor que venía haciendo, y lo hace de buena forma. Pero de todas formas, esa película termina naufragando y no se llega a estrenar. Pero el gusto por la dirección ya le llegó, digamos. De hecho, él comienza en el cine mudo dirigiendo varias películas y desde la primera que se estrena en salas se ve lo que es el estilo Hitchcock. No solo por el toque de suspenso que va incorporando cada vez mejor a medida que va haciendo películas, sino por la picardía en alguna de las escenas. De hecho, su primer película, The Pleasure Garden, comienza con un espectador que mira las piernas de las bailarinas que hay en una obra de teatro y justo cuando él se pone a mirar con sus lentes y los ve medio desenfocados, decide tomar un larga vista y mirarlo. Esa es la primera escena de esta película y marca un poco lo que sería la picardía de este director en sus siguientes películas. Logra una fama dentro del cine mudo por su estilo, logra filmes de renombre como El Inquilino, por ejemplo, y esto lleva a que su pasaje al cine sonoro fuera mucho menos complicado de lo que fue para muchos de los directores de la época. De hecho, como director de cine sonoro, también logra un gran éxito y es su nombre muy reconocido en Gran Bretaña, con películas como La Dama Desaparece, por ejemplo, o El Hombre que Sabía Demasiado, películas que después lo llevarían a Hollywood y allí también haría alguna remake de esas películas que habían tenido éxito en Gran Bretaña. En Hollywood también se impone a partir de 1940, que es donde empieza a trabajar, gracias a su minuciosidad en cuanto a el manejo de guión, de la música que se iba a incorporar en las películas, de la fotografía, los encuadres. Cada detalle está muy bien cuidado por el director. Y de hecho, en Hollywood es donde se encuentra la gran cantidad de películas que todos reconocemos al día de hoy y también la gran inspiración para futuras películas que también reconocemos si vemos las originales de Hitchcock. Y estamos hablando de películas como Intriga Internacional, La Ventana Indiscreta, Vértigo, Los Pájaros o Psicosis, por nombrar solo algunas de las que tuvieron mayor éxito. De hecho, este director también se animó con el 3D con una película que se llama La Llamada Fatal. Una película que después fue describiendo en una entrevista con François Truffaut, muy famosa, que resultó en un libro de François Truffaut sobre estas conversaciones con Hitchcock, donde detalla su ingreso al 3D y cómo supo aprovecharlo como algo novedoso y en parte lo tomó como un desafío jugar con el 3D y a ver si podía vencer a la televisión que ya estaba ganando bastante terreno en esa época. Pero finalmente, si no lo saben, lo sabrán ahora, Hitchcock no solo no vence completamente a la televisión, sino que termina metiéndose en la televisión, haciendo una de las series más icónicas de los 50, que es Alfred Hitchcock Presenta. Una serie donde él durante media hora contaba una historia de suspenso en la que él la presentaba, siempre con algún gag humorístico tanto al inicio como al final, pero no solo con series de televisión se metió aparte del cine, sino que también tuvo una serie de ediciones de libros supervisadas por él, curadas por él, sobre suspenso. Elegía distintos autores que fue editando en una colección que llevaba su nombre, Alfred Hitchcock. Hitchcock tenía entre los detalles que le gustaba hacer en sus películas, cameos. Cada película tiene un cameo de Hitchcock. Al principio estaban entreverados en la mitad de la película, pero cuando él vio que muchos espectadores se perdían del hilo argumental por buscarlo, decidió aparecer solo al principio de las películas. Fue algo muy gracioso que muchos espectadores empezaron a buscar. No solo los fanáticos, que eran los que primero se dieron cuenta, sino después era como un juego de todo espectador que iba a ver una película de Hitchcock, ver en qué momento él aparecía.
Pero otra cosa que hacía Hitchcock también era promocionar en cierta forma su película. Cada vez que se estrenaba algo, los trailers de publicidad tenían su aparición acotando alguna reseña sobre la película. Pero sobre todo, una característica era que él pedía que no entraran tarde al cine, porque eso quitaría mucho de ese juego de suspenso que hacía con el espectador. Y el otro consejo o la otra solicitud que le hacía a todo su público era: cuando salgan de ver esta película, no se la cuenten a nadie, porque las sorpresas y el gancho final eran algo que eran muy importante dentro de la trama. Este director influenció a muchos directores posteriormente. Estamos hablando de directores conocidos como Brian De Palma o M. Night Shyamalan, por ejemplo. Por esa gran influencia que ha tenido sobre el mundo del cine, es que es parte de la gran historia del cine y es uno de los íconos del cine, el maestro del suspenso Alfred Hitchcock. Y es por esa razón que lo tuvimos hoy aquí en Tilt Up. Si te gustó el programa, suscríbete y seguinos por las distintas redes de Esdrújula TV. Esto fue Tilt Up.